Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Alaba ahí donde estás, en tu casa, en tu cuarto, en tu sala, sin importar la circunstancia, porque Él nos hizo libres. Amén. Él es el único que nos puede dar esa libertad que el mundo no nos puede ofrecer. Y gracias a esa libertad, hoy podemos cantar alegres, porque solo Él nos hizo libres. Amén. Los cielos verán por ti, los mundos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre. Yo soy libre. Los pueblos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre. Yo soy libre, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Los cielos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre. Yo soy libre, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Soy libre, yo soy libre.
no se anima y le da un fuerte aplauso al Señor desde su casa, desde donde esté, porque Él se lo merece. Amén. Muy buenas noches, Dios te bendiga. Un placer poder estar aquí nuevamente a través de este medio, poder compartir con ustedes un pensamiento que nos hará bien a nuestras vidas y nos llevará cada día a parecernos más a Jesús. Quiero en principio saludar a todos aquellos que nos miran y nos siguen a través de este canal de YouTube. Te invito a que puedas poner allí me gusta, que puedas escribir tu petición, porque luego tomaremos esa petición y estaremos orando por ti. Y también saludarte y desearte lo mejor de parte del Señor para este tiempo de estar en casa todavía. Parece mentira, todavía estamos en casa. Quiero leerte una palabra que a mí me ha llamado un poco la atención y que en este tiempo necesitamos, y es ser transformados por el Espíritu Santo. Dice la palabra allí en Romanos, capítulo 12, versículo 2, no se amolden a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo que la palabra de Dios nos está llevando a pensar es que, o nos está invitando, es a un proceso llamado transformación. En esa transformación es que se produce en nosotros cambios radicales. Y la transformación, según este texto, viene o se produce a través de renovar nuestros pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Somos tan negativos, a veces somos gente con falta de fe por las circunstancias, pensamientos que nos agobian, no pensamos bien, pensamos mal en varias oportunidades y pocas veces nos atrevemos a pensar bien, porque parece que pensar bien es pecado. Para algunos parece que fuera pecado, pero la palabra nos dice que debemos ser renovados y viene a través de nuestro entendimiento, entender el propósito de Dios a través de su palabra para cada uno de nosotros. Entonces es una de nuestra responsabilidad. Prestemos atención a esto. Es su responsabilidad, tu responsabilidad, mi responsabilidad, el proceso de transformación. O sea, que la transformación llegue a completarse en nuestra vida, en nuestra responsabilidad. Y a medida que lo hagamos, nos acercaremos cada vez más y más a la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es esa meta que Dios tiene? Yo te invito a que puedas leer allí en Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nivel es el que tenemos que alcanzar? Llegar a ser como Cristo, llegar a alcanzar esa estatura, esa plenitud, lo que Cristo es en esencia, lograr eso en nuestras vidas. Esa es la meta. A esto se lo conoce como transformación, a esto se lo conoce como renovación, esto se reconoce como salvación del alma. Es un trabajo que tenemos como creyentes de renunciar a nuestra antigua manera de pensar, de ver, de hablar, de vivir, para comenzar a vivir según Cristo. Qué difícil es poder sacar del historial, si pudiéramos decirlo así, de nuestra mente esa manera de pensar, esa manera de vivir. Pero es lo que la palabra de Dios nos demanda. Queremos ser renovados, queremos ser transformados, necesitamos ser renovados. Entonces, es una tarea suya, una tarea mía, como creyente, poder hacer para alcanzar esa transformación.
Allí en Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuántos de los que están así mirando, escuchando esta palabra han experimentado que el reino de los cielos ha venido a su vida? ¿Ha experimentado que a través del arrepentimiento y de creer en Jesucristo su vida comenzó a sufrir transformaciones? Estoy seguro que todos. Y si hay alguno que todavía no lo ha experimentado, yo te invito a que puedas rendir tu vida a Cristo. Te invito a que puedas ceder tu corazón al Señor para que el Señor comience a transformarte. Jesús fue su primer mensaje. Y hay tres cosas importantes según un escritor de lo que Jesús plantea en estas simples palabras, simple para nosotros, ¿no? Pero ha sido tremendo en ese tiempo, porque cuando Él dice el tiempo se ha cumplido, lo que Jesús está diciendo que viene un cambio o un tiempo de cambio para la humanidad. Todos coincidimos que después de esta pandemia las cosas no van a ser iguales. Aún dentro del cuerpo de Cristo tiene que sufrir cambios, ya no va a ser lo mismo. Vendremos con una mentalidad renovada a alabar, a glorificar, a honrar a nuestro Cristo. Ya no va a ser lo mismo. Todos coincidimos en eso. Entonces, lo que Jesús anuncia es, en primer lugar, es un cambio de tiempo. En palabras de los que saben, una dispensación llegaba a su fin y daba inicio a otra, el tiempo de la gracia de Dios. Y que lo segundo, como consecuencia de ese tiempo cumplido, el reino de Dios se había acercado a la humanidad. En principio, un cambio de tiempo. Y como consecuencia de ese cambio de tiempo, el reino de los cielos se acercaba a los seres humanos. Y por último, y como consecuencia de estas dos cosas, o como consecuencia de estas dos cosas, se espera de usted y de mí, de vos y de mí, se espera una acción. Y la acción tiene que ver con arrepentirnos y luego creer en el Evangelio. O sea, como resultado de ese cambio de tiempo, como resultado de que Cristo vino, tenemos que creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, es eso lo que se espera del creyente, y el punto de partida está en el significado de la palabra arrepentirse. El significado, el metanoia en griego, es un cambio radical de dirección, dejar de hacer lo que hacíamos y teníamos por bueno y comenzar a ver que lo que hacíamos no era tan bueno, ni agradable en los ojos de Dios, y cambiar profundamente, radicalmente nuestra manera de vivir. Arrepentirse quiere decir eso, cambiar de dirección, cambiar de mentalidad, cambiar la manera de pensar. Para ser transformados tenemos que volver a experimentar el arrepentimiento. Muchísimos creyentes tendrán que experimentar nuevamente el arrepentimiento de sus pecados por su manera de vivir con Dios o su vida cristiana antes de la pandemia. Es terrible eso, pero es necesario, porque todo aquel que quiera ser espiritual se va a encontrar con esta barrera llamado proceso de transformación o de arrepentimiento, ya que la manera de pensar del reino de Dios no es la misma manera de pensar de este mundo. Es totalmente opuesto, o somos totalmente opuestos a como Dios piensa de nosotros.
Entonces, para que suframos o experimentemos esa transformación, necesitamos volver a arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos volver a encontrarnos con nuestro Dios. Necesitamos volver a fundirnos en lo profundo de la oración, de la adoración, de la alabanza que nace de lo más íntimo del corazón. Porque si usted y yo queremos ser gente espirituales, transformadas por el Espíritu Santo, no podemos vivir como vivíamos antes, no podemos seguir como estábamos ante la pandemia. Había por allí vidas totalmente enajenadas de lo que Dios esperaba. Todo el que quiere ser espiritual tendrá que encontrarse con esta barrera. Pero no te enojes, no te ponga mal, no te entristezca. Las barreras se rompen. Cristo rompe toda cadena de maldición y de desesperanza y te abre las puertas de bendición y esperanza para que puedas experimentar ese proceso de transformación en tu vida, porque Él quiere venir a buscarte y cuando viene a buscarte te tiene que llevar transformado de pies a cabeza, sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. Tenés que anhelar, tenés que buscar, tenés que esforzarte a ser esa persona que está preparada permanentemente si viene el Señor a buscarnos. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. ¿Cómo cuesta, querido hermano, querida hermana, despojarse de la vieja mujer, del viejo hombre? ¿Cómo cuesta? Duele en lo más profundo de nuestro corazón, porque dice la palabra que esa vieja naturaleza, esa manera de pensar, de vivir, de hablar, de actuar, era una manera viciada, estaba conforme a los deseos engañosos de este mundo, y nos invita el apóstol a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¡Qué tremendo! ¡Qué trabajo que tenemos los creyentes de renunciar a nuestra antigua manera de pensar, a nuestra antigua manera de mirar las cosas, a nuestra antigua manera de hablar! ¡Qué difícil que es! Pero no es imposible. No es imposible, porque todo es posible para Dios. Todo es posible. Y si vos crees, es posible. Dios te va a transformar, porque es su deseo llevarte al reino de los cielos completamente transformado. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Te invito a pensar un momento cómo eras antes de conocer a Cristo. ¿De qué manera te manejabas? ¿De qué manera te presentabas ante la sociedad? ¿Sabes qué? Esta sociedad necesita de hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo, hombres y mujeres que no se amoldan a este mundo, ni a sus pensamientos, ni a sus acciones, hombres y mujeres que van en contracultura, hombres y mujeres que entienden que Dios vino a través de Jesucristo a traer un tiempo nuevo, a manifestar el reino de los cielos en la tierra. Es tu tarea, mi tarea. En su palabra el Señor nos llama a eso, a ese proceso de transformación, nos llama a ese proceso de arrepentimiento a través de la renovación de nuestra mente. ¿Sabes por qué? Quiero decirte algo que me parece muy importante. La palabra de Dios es lo único que te puede transformar. La palabra de Dios es lo único que te puede transformar. Nuestra sociedad necesita gente transformada por el poder del Espíritu. Te necesita a vos, me necesita a mí, transformados
La sociedad necesita hombres y mujeres que entiendan el corazón de Dios, que entendamos el corazón de Dios. Debemos recibir la palabra con humildad, debemos dejarla entrar en nosotros, que se cumpla el proceso de Dios en nosotros, porque todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios nos muestra, aún en sueños, a través de palabra profética, a través de la palabra escrita, la profecía más segura, a través de testimonios que escuchamos, es para nuestro bien. Todo lo que el Señor nos está mostrando es porque nos ama. Dios no es un Dios que te dejará que te estanque. Dios es un Dios arrollador, un Dios creador, un Dios que avanza y por supuesto su iglesia tiene que ser igual porque tenemos la mente de Cristo. Entonces no podemos decir que hemos sido gente transformada si seguimos pensando como pensábamos antes. Si seguimos hablando como hablábamos antes, no podemos hablar de una transformación. Este proceso, cuando Jesús en su primer mensaje público señala esto, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, ha sido tan chocante para ellos, ha sido tan fuerte ese mensaje que no lo podían soportar. De hecho, no lo soportaban. Dios nos está anunciando un cambio de tiempo. Todo esto que estamos viviendo es un cambio de tiempo. Es una nueva oportunidad que Dios nos está dando para poder realizar todas las cosas que Dios quiere que llevemos a cabo. Tú y yo somos los voceros del cielo. Ustedes y yo somos trompeta de Dios, no debemos callar. Entonces, ese cambio de tiempo se tiene que producir primeramente en tu corazón y en mi corazón. Y tiene que pasar por nuestra mente. Y tiene que ser transformado. Descubrir que no seremos iguales después de este tiempo. Que no podemos vivir el Evangelio después de este tiempo como lo vivíamos antes. Es tremendo. Le decía a algunas personas que manifiestan ser cristianos y es su manera de ver el cristianismo, ¿no? Pero dicen muchas insolencias, en otros países en palabras deshonestas, malas palabras. Creo que entendemos lo que quiero decir. Yo no puedo concebir, me cuesta muchísimo entender que personas que digan que tienen a Cristo en el corazón usen palabras que usa el común de la gente en este mundo. Palabras corrompidas, palabras, malas palabras, que no pueden hablar bien. No lo puedo entender. No se puede entender. No se puede entender gente que tiene a Cristo en el corazón y dice que han sido transformados y le dan gloria a Dios y siguen emborrachándose, siguen fumando. Total, nadie los ve, pero el que todo lo ve sabe de esas cosas. Esas cosas tienen que ser erradicadas de nuestras vidas. Tenemos que ser cristianos que nos dejemos transformar. Es nuestra tarea. Dios viene y rompe en tu vida, te salva, te perdona, pero el proceso de transformación es tu tarea, mi tarea. Pablo dice: el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que engañaba, no tiene que engañar más. Y sigamos. El que dice malas palabras, decía malas palabras, hable bien. El que fumaba, deje de fumar. El cuestionamiento si el cigarrillo es aceptado por Dios o no, hermano, todo lo que daña tu cuerpo está dañando al Creador. El alcohol, no
No estoy diciendo que no puedes tomar alcohol, lo que estoy diciendo es, no te emborraches, sé sabio. El que engañaba, no engañe más. O sea, la palabra dice los adúlteros, los hechiceros, los afeminados, los que se acuestan con el mismo sexo, no van a entrar, no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, partamos de esta base. Un nuevo tiempo viene después de esta pandemia, un tiempo de consagración, un tiempo de relación más profunda con Dios, un tiempo en el cual tenemos que acercarnos cada mañana a la palabra de Dios para ver que los tiempos se van cumpliendo, que hay necesidad de arrepentimiento, que hay necesidad de creer cada vez más en Cristo, de vaciar nuestro corazón de tanta impureza, de tanta inmundicia, de tanto pecado, nuestros pensamientos que a veces están abrazados, agobiados, están entumecidos. Nuestros pensamientos pecaminosos no nos dejan avanzar. Un nuevo tiempo se ha acercado. Y como consecuencia del nuevo tiempo, tenemos que sufrir transformaciones. No te enojes con el Señor. Sí, preocupate por cambiar. Es tu tarea, es mi tarea, para que suframos o experimentemos esa transformación. Es necesario que como creyentes, vuelvo a repetirte esto, como creyentes nosotros renunciemos a nuestra vieja naturaleza y su fruto. Quiero leerte un pasaje más en la Biblia, allí en Isaías 55, y con esto termino. Isaías 55, que dice el versículo 6 en adelante: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Mira, es tiempo en que el Señor va a responder tu llamado. Es el tiempo en que vos lo busques y Él va a estar cerca para que lo encuentres y Él te va a encontrar. Pero deja el camino pecaminoso, deja los malos pensamientos. Te estoy parafraseando. Volvete al Señor tu Dios, porque Él tiene misericordia de vos y de mí, porque Él sabe, dice la palabra, ser generoso para perdonar. Pero me interesa también el versículo 8, que dice: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Para sufrir un proceso de transformación es necesario comprender esto, entenderlo perfectamente, que como vamos caminando, Dios no está de acuerdo. Como veníamos caminando, Dios no estaba de acuerdo. Por eso viene un tiempo de cambio, de transformación, de pensamientos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Pero fíjate lo que dice más abajo. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelve allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, como lo que dan semilla para que para el que siembra y pan para el que come. Te vuelvo a leer la palabra. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelve al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, dice el Señor. Lo que viene me encanta, porque dice: así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para la cual yo la envié. Mira, la palabra que estás escuchando hoy te puede gustar, no te puede gustar, puede ser bien dada, bien expresada, por así regular, no puede ser
la homilética quizás no es perfecta, pero quiero decirte algo, la palabra de Dios es la palabra, y la palabra que Dios envió a tu vida para un proceso de transformación y de cambio urgente, y no va a volver a Dios, no va a volver al Señor hasta que cumpla el propósito en tu vida. Entonces, amado, mira, hay muchas veces, amadas, hay muchas veces que nosotros no recibimos respuesta de Dios. Muchas veces oramos y declaramos y decretamos y cortamos y atamos y hacemos tantas cosas que estamos acostumbrados a escuchar y ver y hacer, y no recibimos respuesta. Y quizás la raíz de no recibir una respuesta de Dios favorable tiene que ver en esto, que nuestra manera de pensar sigue siendo como antes de conocer a Cristo. Seguimos siendo gente con actitudes pecaminosas, seguimos siendo gente sin fe, seguimos siendo gente que deshonramos a Cristo con nuestras acciones, con nuestras palabras. Por eso que te invito en este tiempo para que la palabra de Dios que te está llamando a un proceso de transformación la puedas tomar y comiences a renovar tu mente, para que el Señor comience a derramar sobre tu vida la bendición hasta que sobre y abunde y seas feliz, porque la bendición de Dios no te trae tristeza, sino que enriquece tu ser interior. Palabra de un pastor diría: hola, ¿cómo estamos? Pero dice así: mi palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios va a producir sí o sí en tu ser interior profundos cambios cuando vos las recibas con mansedumbre y apliques esa palabra a tu vida. Te repito, Jesús anunció un cambio y como consecuencia de ese cambio, el reino de Dios se acercó a tu vida. Y la acción que tenés que tener siempre es arrepentirte de tus pecados y seguir creyendo en el Señor, siéndole fiel y dándole a Él todo tu ser. Cambiemos, permitámosles a Dios renovar nuestro ser interior, para que seamos después de esta pandemia una iglesia transformada por el Espíritu Santo y poderosa en toda su manera de andar. Que el Señor te bendiga, te prospere, que tengas una semana maravillosa. Mañana lunes puedas caminar en paz, sabiendo que tenés un Dios que envía una palabra a tu vida y esa palabra se va a cumplir. Él quiere bendecirte, quiere renovarte, quiere darte fuerza, quiere darte todo lo que vos necesitas. Pero cambia tu mente, renova tu pensamiento, deja la antigua naturaleza, deja la antigua manera de pensar y de vivir, y comenzá a vivir según Cristo quiere que viva, y comenzarás a experimentar felicidad. Que el Señor te bendiga y te prospere siempre. Chao, nos vemos. Que el Señor te bendiga mucho.